Amigas, amigos que siguen la transmisión de La Choroteca, estamos de regreso, Enrique Rodríguez y Alejandro Pulido Cayón. Tenemos una semana muy intensa que pues, nos cuesta trabajo decidirnos qué tema vamos a abordar. Está por un lado la inconstitucionalidad, el proyecto que presenta Luis María Aguilar sobre la consulta popular, que dice que es inconstitucional someter a la voluntad de la gente si se aplica o no la ley, en el caso de los expresidentes a los que pretenden juzgar a través de que se decida de una consulta popular. Tenemos también pues un tema que puede levantar ámpula dentro de la comunidad mayablante, que de hecho ya levantó críticas sobre la entrega de premios de Sede Culta, de premios de literatura a cuento corto en lengua maya. Y bueno, infaltable, necesario en este momento platicar o hablar, aunque sea de pasada, sobre Ayotzinapa. Ya son 6 años, se presentaron nuevos hallazgos y habrá que ver en qué sentido están y cuál es el trasfondo, porque hay un trasfondo indudablemente de eso. Pero son tantas cosas que no sabemos qué hacer. Entonces, vamos a platicarles sobre cómo decidimos qué temas abordar y cómo hemos hecho la choroteca en otras ocasiones. Quédense con nosotros. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. Ahí está la mesa servida, los temas puestos. Oye, Enrique, pues, ¿cómo ha sido este proceso para decidir, pues, cómo empezamos, cómo le atoramos a un tema? Pues, platícanos rápidamente para que quienes nos ven sepan cuáles son los intersticios. ¿Te refieres a la manufactura del podcast en sí o a la historia de cómo empezamos? Pues empieza por cómo lo hacemos para llegar a hablar de la Suprema Corte, así rapidito. Nada, lo que hacemos Alejandro y yo es que tratamos de encontrar un tema para debatir. Partimos de lo general a lo particular. Como han visto, la mayoría de las veces estamos obligados a terminar más en lo particular que en lo general que quisiéramos. Es decir, se planea como un podcast de análisis o crítica de opinión. No es ni académico ni científico, es opinión, entretenimiento político. Eso por un lado. Entonces, a la hora de combinar esto, tomamos en cuenta qué vamos a decir y qué tema vamos a tocar. Entonces, siempre tratamos de, bueno, ¿cuál es el tema general que hay en la semana? La mayoría de las veces, como ya vieron en alguno de los podcasts pasados, siempre remitimos a cuestiones que tienen que ser de corte federal o local, del Estado. Y lo que hacemos es simplemente compartir ideas vía WhatsApp, vía notas de voz, vía telefónica, de cómo vemos tal tema. Hacemos como una especie de curaduría muy, muy fast track y decidimos qué hacer. Y en este caso, pues bueno, teníamos varios temas, así como aquella vez no teníamos tema del cual hablar. Ahorita tenemos varios temas que consideramos importantes y así es como más o menos lo hemos ido decidiendo. Eso respecto a los temas. No sé si hay algo más que abundar respecto a la infraestructura o... No, pues ahorita les vamos contando cómo le hemos tenido que meter ideas y equipos a esta cuestión, Enrique. Y fíjate, abonando a lo que dices, cuando surgió este tema que empezó a hacer tendencia en Trending Topic en Twitter, lo primero que encontramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación era que ahí estaba el proyecto de Luis María Aguilar. Entonces, pues vamos a echarle un ojo y vamos a leerlo y a ver de qué va todo este asunto, ¿no? Y por ahí arrancamos. Entonces, a mí se me hace, pues ya entrando al tema de la Suprema Corte, se me hace importantísimo lo que se va a debatir este 1 de octubre sobre la validez de la consulta popular. Y ojo, porque ahí es donde se quiere distraer la conversación, a decir que la Suprema Corte se niega a juzgar a los expresidentes y que desprecia 2.5 millones de firmas. Rayuela, que es una parte microeditorial de La Jornada, publicó algo en ese sentido, que la Suprema Corte
se negaba a juzgar a los expresidentes y que invalidaba 2.5 millones de votos. ¿Tú qué viste en esa resolución, Enrique? Bueno, lo primero que yo vi en la resolución, proyecto, perdón. En el proyecto, lo primero que vi en el proyecto y que a mí me llamó la atención y que debo confesar fue donde más atención puse o traté de poner, es en la manera como argumenta la Suprema Corte lo que sería este proyecto o este predictamen, por llamarlo de alguna manera, o preevaluación o como le quieran llamar. Y es que retoman la manera como el presidente manifiesta su deseo de que se haga una consulta. Desde el inicio carece, y ese es uno de los argumentos que tiene la Suprema Corte para considerarlo inconstitucional o presentarlo como previo a considerarse como tal, es pues lo de siempre, para decirlo claro a quienes nos ven y nos escuchan, como una chabacanería. Es decir, desde el primer párrafo, si yo fuese un abogado serio, que yo quisiera que proceda la consulta, lo primero que le hubiese dicho al ejecutivo de este país es: quítame todo ese lenguaje chabacano, no vayan después a decir, porque que dicen ahora que está de que alguien dijo bananero, no, chabacano, busquen a qué refiere, y si les molesta, pues lo lamento. Empieza a decir como lo mismo de siempre, desde el neoliberalismo, que los pobres, que los ricos, siempre con binomios. Oye, es que, híjole, es que esa parte de la argumentación de presidencia es que dices, bueno, ¿qué quieres? Contarme la historia de México, pero además una historia sesgada. Pero una historia cortada, como él dice, o sea, de Salinas para Peña Nieto. Imagínate, si nos pusiéramos a jugar, le faltó, ¿sabes quién? Que todavía está vivo, Echeverría. Pero él hace su corte de Salinas, su corte siempre en las mañaneras es de Salinas a Peña Nieto. Exacto. Ese es su corte en el tiempo. Y entonces vuelve a repetir lo que dice todo el tiempo. No me acuerdo si menciona lo del avión, ya sería una desgracia después de lo que hizo en la ONU, un discurso ridículo a más no poder. Pero bueno, a mí me llamó la atención, yo lo leía y decía, esto no puede ser una propuesta. ¿A dónde voy con esto? Que me queda clarísimo que el presidente ya sabe que más con este lenguaje, que sabe que la Suprema Corte ya dijo que no se utiliza un lenguaje jurídico, que se utiliza un lenguaje coloquial, que esto ya sería único o sería lo mínimo para desacreditar o decir esto no funciona jurídicamente. Me queda claro que el presidente sabía que esta iba a ser la reacción. Es decir, él casi estoy seguro que provoca que sea rechazado para manipular no solamente la decisión de las instituciones, sino sobre todo la opinión pública. Es decir, ya lo vieron, no nos quieren, son ellos los malos, nosotros los buenos, ellos los equivocados, nosotros los que tenemos razón, y calentar a la gente y a través de los medios de comunicación con titulares como el que tú acabas de decir, la gente no se mete a leer qué está detrás. Con un poquito que sepas o que tengas entendimiento, o ni siquiera entendimiento, con un poquito de sentido común, sabes que la manera como el presidente, valga la redundancia cacofónica, presentó su propuesta de llevar a consulta popular el posterior juicio de los presidentes. Oye, te das cuenta que es un desatino. Sí, no, pero déjate de esa cuestión. A mí lo que me impresiona, bueno, me gusta mucho la interpretación que haces, no lo había pensado de esa manera, que hubiera sido deliberado con motivo de volver a dominar la conversación pública. Pero lo que a mí me gustó mucho es una frase de la resolución del proyecto en el que dice que esto es un concierto de inconstitucionalidades, o sea, un concierto de desatinos, de despropósitos. Y el argumento fundamental para desestimar la consulta popular, que no el juicio a los presidentes, radica en el hecho de que no podemos abrir esa puerta, porque entonces eso implicaría que la justicia estuviera en manos del vulgo, de la masa y de cualquier persona que dijera, ahora yo voy a juzgar, no al expresidente, voy a juzgar a Enrique porque quiero juzgarlo. Ahí vamos a ver qué le encontramos. Por un linchamiento, sí. Y eso contraviene el debido proceso y el Estado de Derecho que debe de garantizarle a todos los ciudadanos un trato igualitario ante la ley. O sea, no es otra cosa. Y el neoliberalismo o no neoliberalismo, discúlpenme, pero aquí no tiene nada que ver. No, es otra cuestión de esencial justicia.
y es en plano jurídico. Ahora, hay que recalcar que en todo momento el texto de la Suprema Corte de Justicia lo menciona que todos los ciudadanos tienen el derecho a llamar una consulta popular. Nunca eliminan esta idea No, fundamental. pero ese derecho está acotado. Justamente dicen, sí, cualquiera puede, pero hay formas para llegar a eso. No, y espérate. Y lo que hace el presidente es saltarse esas formas. No, y aquí un argumento importantísimo, Enrique, que no debemos de perder de vista, que en la ley para la consulta popular, y qué bueno que hablamos de consulta popular, porque la vez pasada hablábamos de candidaturas ciudadanas, todos estos son instrumentos de gobernanza, instrumentos Totalmente. que le permiten a la ciudadanía hacerse de poder ante las autoridades. Y sí, efectivamente, cualquiera puede llamar a una consulta popular, pero sobre ciertos temas no aplica. Y aquí me recuerda lo que hizo Ivonne Ortega también para manipular la conversación pública hacia el año 2018. Cuando ella se vio fuera de la carrera por la competencia presidencial, que era una de sus aspiraciones, y ya se le había entregado la candidatura del PRI a José Antonio Meade, ella se le ocurre hacer una consulta popular para que bajen el precio de la gasolina. Bueno, desde que lo dijo, yo dije, ay Dios, qué ganas de manipular a la gente. ¿Por qué? Porque está prohibido, o bueno, no está permitido dentro de la ley de consulta popular todo aquello que impacte en el presupuesto de la federación, 1. Y 2, todo aquello que tenga que ver con los hidrocarburos. O sea, tú no puedes someter a consulta popular alguna cuestión sobre energía renovable de Pemex o sobre si la Comisión Federal de Electricidad debe de tener cierta forma. No lo puedes hacer. Igual tampoco puedes hacer nada de consulta popular que involucre mancillar los derechos humanos, que es el caso que ocupa. Y ya lo vimos como en 2018 lo que hizo Ivonne Ortega fue una estrategia política para juntar firmas y decir, mira, aquí está mi fuerza. Acuérdate de esa imagen, es la imagen la que habla, donde ella está con un montón de cajas sumándose a la candidatura de Meade. O sea, es una estrategia populachera, que ni siquiera populista, porque bueno, es terrible lo que está sucediendo. Sí, es una manipulación para seguir a ver, es un hecho que el costo político de enjuiciar a los presidentes no lo quiere correr López Obrador, no lo va a correr, no lo va a hacer. Está buscando de qué manera le hace creer a la gente que quiere pero no puede. Y eso es el mensaje que está mandando. Yo quiero, pero no puedo, que no quede de mí. Yo hago lo que ustedes digan. Mentira, mentira. No, y eso es falso, eso es falso. Ahora, es falso y aquí el punto medular es que los enjuicien, pero a ver cuáles son las pruebas, por qué delitos. Sí, bueno, eso sería otro camino, o sea, pero otro además, trecho. no, y eso el presidente puede hacerlo. Puede hacerlo. Lo que la Suprema Corte entre líneas le está diciendo es, hay vías, hágalo, no esta. Exactamente. Y el otro punto es que, por ejemplo, Fox, Calderón, en su momento, Peña Nieto, los tres están acusados por delitos de lesa humanidad en distintos momentos y por distintas matanzas. Atenco, no recuerdo cuál es la de Felipe Calderón, evidentemente Ayotzinapa, están acusados en la Corte Penal Internacional. O sea, en La Haya, ya tienen acusaciones. Sí. ¿Por qué no prosperan? Bueno, pues hay que ver por qué no prosperan esas acusaciones. Y en el caso de Ernesto Zedillo, lo mencionábamos en otro podcast, también se le acusó por otra matanza, si no me equivoco, la de Aguas Blancas, y salió impune, o bueno, no impune, salió liberado en una corte de Estados Unidos. La corte determinó que esa denuncia no procedía. Entonces, ¿de qué han tratado de enjuiciarlos? Sí. ¿Hay impunidad? También. Ahora, ¿qué vía se va a seguir para que lo hagan ahora? Y si lo van a hacer. Pues habrá que ver, pero yo no lo creo, ¿eh? Está jugando más a apostarle a la manipulación de la opinión pública a su favor que a de verdad tomar cartas en el asunto. Hacerle creer a la gente que hace. Es la mejor forma de manipulación. Pues ahí está el pronóstico, ahí está lo que decimos, y fíjense que... Ojalá estemos equivocados, ¿eh? Bueno, yo creo que quién sabe. Hay que esperar a ver cómo funciona. Esperar a ver qué pasa. Sí, acuérdate que las ciencias sociales son predictivas hasta cierto nivel.
Hasta cierto nivel, sí. Hasta cierto punto pueden ser predictivas. Y bueno, así es como vamos pensando la choroteca. Leímos ese documento, tratamos de informarnos y presentarles una opinión informada que originalmente, yo sí tengo que retomar esto, Enrique, no pensábamos tanto en política como en cultura. Sí, Y después fuimos derivando a la cultura política. sí. Y ya estamos... Ya ahorita estamos en la política partidista. Sí, pero Ya solo. además es muy entretenido y Es que muy entretenido. y nos permite siempre dar un giro hacia la cultura. O sea, cultura, se oye chistoso, ¿no? Y aparte la gente debe saber algo que es, digamos, de más de vida cotidiana. Y es que antes de la pandemia, no tan seguido como tú y yo lo queríamos, pero solíamos reunirnos justamente a platicar de este tipo de cosas. Tampoco es algo que no hiciéramos, no es un montaje por completo. Obviamente hay una preparación, Y creo que pero les pues voy a dejar el cruzazolazo a Murakami que hicimos aquella está vez, ese y el de Enrique Piñata. cuando se agarraban de piñata. Intentamos varias veces hacer podcast, pero además nosotros, independientemente de los podcasts y los intentos de podcast que tuvimos diversos, nosotros nos reuníamos a platicar y un poco este podcast surge de ahí, de, bueno, ahora cómo nos juntamos, ¿no? De vez en cuando íbamos, no sé, a tomar un trago, a tomar un café, a X, A y pues cotorrear. cotorrear y discutíamos y platicábamos este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y ahora, Y así ¿por qué surgió. Y hacerlas? ahora con la pandemia, pues dijimos, bueno, pues ya que todo está haciendo por Zoom, pues vamos a en Vamos a nuestro hacerlo. rato libre de hablar de esto, ¿no? No, pero además de hacerlo, Enrique, yo creo que también hay una voluntad, no sé si errónea, acertada, estrafalaria, de hacer públicas nuestras conversaciones, finalmente. Porque lo que están asistiendo quienes nos siguen ahorita es a una conversación entre amigos, un antropólogo, doctor en antropología, un comunicólogo, yo no soy doctor, pero también el otro señor es doctor, pero no del que cura, no de los que están enfrente de la COVID. Y ese es un diálogo entre cuates, entre amigos, que tenemos bases que creemos que son interesantes compartirlas. Esa es la verdad, ¿no? A quien le resulte interesante. El hecho a mí me parece que la comunicación en vía digital, ya sea de audio, de video o de ambos, se va a convertir el medio en el que muy pronto, de hecho ya lo está haciendo, en el que se van a hacer los ensayos. Yo no sé si los grandes filósofos de las épocas clásicas, eh, si hoy estuviesen, si se abrirían un canal de YouTube. Me parece que algunos sí. Y no es una cuestión de burla o de tomarlo a la ligera. Me parece que transmites y comunicas con los medios que tienes. Y en este caso, bueno, los medios son estos. Además, insisto, hay que aceptar que la coyuntura de la pandemia lo que hizo es la necesidad de mi parte de comunicar, de estar en contacto con amigos, contigo y aprovechar y decir, bueno, ¿por qué no le damos grabar a nuestras charlas, no? Yo creo que por ahí va un poco el tema, ¿no? De que detrás de ello, que insisto, como dije al principio, no es un podcast académico, no tiene rigor científico ni pretende serlo. Cada uno tiene una formación que irremediablemente repercute en lo que decimos, en nuestras opiniones, pero no es algo indiscutible ni incontrovertible. Ni la ciencia lo es cuando pretende hacer ciencia, no es nuestro caso. Y por ahí surge, ¿no? Creo que ahí está ahí está el meollo. Y qué bueno que lo comentamos, qué bueno que nos transparentamos en este aspecto, porque pues quienes nos escuchan les agradecemos, es realmente la gente que nos sigue, que sigue estas conversaciones, esperamos dejarle algo interesante, ya no hablemos de positivo o negativo, dejarles algo, por Sí, lo menos un buen rato. Ya para cerrar, hubo un comentario, ¿no? Que tampoco me genera mayor cosa, de alguien que dijo, ya cualquiera es youtuber. Pues sí, prenda su cámara y contéstenos. Exactamente. Video, ¿no? Y bienvenidas, y bienvenidas las críticas. Mientras más, mejor. Exactamente, quiere decir que algo va por allá. Sí. Y no es cita del Quijote, que ni siquiera está en el Quijote, pero bueno, ya no nos desviemos de lo que nos importa, que es nuestro segundo tema. Enrique, rápidamente, ¿qué pasó con este premio en Sedeculta, donde se declaró desierto el de cuento corto en lengua maya? Premio literario. A ver, un poco también para que la gente sepa los entresijos, ya que estamos en eso. Hay que decir que esto yo me enteré ayer y se soltó, pues bueno, lo tomamos a bote pronto, Alejandro y yo. Oye, ¿cómo ves el tema? Y decidimos que pues, quizás sería importante platicarlo o abordarlo.
Bueno, lo que dijo Alejandro, en el marco de dicho concurso de la sede culta, se envían 13 trabajos en lengua maya y español, en formato bilingüe, maya y español, y de cuento corto, y el jurado declara desierta el concurso o la plaza o el rubro, el premio en donde estaban participando, y esto desata una serie de críticas de parte, hay que decirlo, de otro grupo de mayablantes diciendo que pues estaban en contra de esta decisión. Algunos de manera mal informada decían, ¿cómo es posible que lo declaren desierto si habían 13 concursantes? No, un concurso se declara desierto y no quiero revivir, Alejandro, ideas encontradas del pasado tuya y mía sobre el premio Nobel. Cuando se lo dieron a Bob Dylan, yo le dije a Alejandro que sí, yo admiraba a Bob Dylan como cantautor, pero que a mi juicio no debería recibir un premio Nobel porque era para escritura, para poesía, y bueno, había quienes decían que sus canciones alcanzaban el nivel poético y demás. Yo estaba en contra y yo le dije en ese momento a Alejandro, era mucho más objetivo declararlo desierto. O sea, se argumentó en esa ocasión de Bob Dylan que era una especie como la academia le quería dar un golpe a los escritores que no tienen nivel bueno. El mejor golpe era declararlo desierto. En fin, eso es ya a toro pasado. En el tema que nos compete ahora, traigo a colación eso porque no se declara desierto porque hayan 13 o 100 o 200. Se declara desierto cuando a criterio, y el criterio de un jurado en un concurso siempre va a ser subjetivo y arbitrario. Siempre. Tienen que tenerlo en cuenta. Pero bueno, pero hay criterios de evaluación, o sea. Hay unos lineamientos, hay unos lineamientos. O sea, y por lineamientos que haya, la parte de apreciación en un concurso de arte, de algo subjetivo, siempre va a existir esta parte en la que uno tiene que decidir. Lo digo porque me ha tocado en ocasiones ser desde la parte académica jurado de algunas cuestiones, pero también en algunas, aunque han sido las menos, me ha tocado ser jurado de algunos premios. Y el debate que se da a la hora de premiar a veces es desgarrador. O sea, la gente no lo ve, pero los que están ahí de jurados están tomando un montón de cosas a consideración. O sea, me parece que esto se contrapuntean porque normalmente eligen jurados que tengan puntos de vista contrapuestos. A veces se ponen, algunos estilan que ponen 2 a favor, 5, 2 en contra, 5 a favor, o se pone cómo se votó. A veces sí, no, eso depende de... En el laudo se debe de explicar la razón por la cual no se entregó el premio. Aquí, pues, lo que no hemos visto es el laudo. Y fíjate que yo nada más para puntualizar dónde pongo la crítica. A mí no me... leí los argumentos de que van en contra y atentan contra la lengua maya y la cultura. El jurado maya. No ha dado un argumento, ni se oculta. Simplemente dicen que... No, debe de estar ese argumento en el laudo. Debe estar, pero no lo han hecho público. Que lo hagan público el laudo para saber cuáles fueron los argumentos para decir está desierto. Que seguramente no reunían la calidad. O los requisitos. Ese es otro. Las propuestas se pueden... una propuesta, no es lo común, perdón que te interrumpa, Alejandro, no es común que suceda. Pero si alguien del jurado muy exquisito dice, es que a este se le pidió que escriba espacio y medio, letra 12, Times New Roman, y lo mandó en Arial Courier o en Helvética 14, puede desestimar totalmente con ese criterio. Porque ahí viene y lo dice. No es lo común, pero nada más lo digo para que la gente se entere de qué es lo que pasa. Ahora que hablas de los requisitos en una convocatoria, esto es lo que yo iba a tocar. Este es el punto en el que yo iba a poner el énfasis. Precisamente que aquí lo preocupante sería que la sede culta hubiese decidido que ese dinero que no se entregó a ese premio se le otorgara a los demás premiados. Eso sí sería hartamente criticable. ¿Por qué? Porque contravendría las bases mismas de la convocatoria, donde dice que los premios son únicos e indivisibles. Y ese dinero se lo tiene que guardar la sede culta y después, si lo quiere reasignar a otro proyecto, pues tiene que hacer un procedimiento administrativo para esos de 20,000, 30,000, los pocos miles de pesos que hayan quedado, asignárselos a otro lado. Se hace un procedimiento administrativo, pero no repartirlo entre los... Habría que ver, yo creo que estamos hablando aquí. Que no, ahí sí está. Habría que verlo, porque aunque diga eso,
debe haber algo en lo que se amparen. ¿Por qué? Porque cuando tú destinas un monto para un premio y en este caso se declara desierto, hay que ejercer ese dinero justamente para evitar que se preste a malas interpretaciones. Eso es lo que yo en mi experiencia me ha tocado. Las condiciones han sido otras, los criterios son otros, las bases sobre las que están son otras. Habrá que ver si, o sea, pero sí creo, me parece que la crítica, como tú dices, tendría que ir por otro lado. El tema de que, a ver, hay que decir a la gente, los dos jurados de este premio son mayablantes, reconocidos por su trayectoria académica, activista en favor de los grupos mayablantes o poetas reconocidos que en el pasado ganaron premios y que toda la península estaba brincando y alabándoles y ahora les critican. O sea, esas cosas vistas desde lejos y sin mayor intención nos dejan a las claras que entre el llamado grupo de Maya de reivindicaciones están partiendo de un discurso dividido, me parece, ¿no? Entonces, Pues, yo creo que demuestra más cosas que hay que pensar y que tendrían que plantearse que lo que están criticando. Me parece que el hecho de irse en contra del jurado, hasta el momento, no me parece que tenga un sustento fuerte. bueno, pues vamos a dejarlo por ahí, vamos a dejarlo ahí. Es un tema que se presta para muchas suspicacias, ciertamente. Yo en lo personal creo que declarar desierto un premio tiene que ver más con cuestiones técnicas que con cuestiones ideológicas. Sí, Que habría totalmente. que ver, y habría que ver. Habría que Pero ver, bueno, ¿no? oye, pues yo creo que ya le dimos bastante vuelo a la hilacha y queda solo lo de Ayotzinapa y ahí sí yo me iría con mucho cuidado a decir algo porque es un tema que todavía es una herida todavía abierta para la sociedad. Es un tema que eh, ahí sí hay un componente ideológico involucrado entre que si los jóvenes están desaparecidos, que los jóvenes, lo que pasó con ellos si estaban juntos, separados. Hay mucha literatura que se ha escrito. Literatura me refiero a periodismo de investigación. Yo, por ejemplo, pienso en este libro de La guerra que nos ocultan, La noche de Iguala, Los 43 de Ayotzinapa. Hay varios libros de autores como Anabel Hernández, que es muy citada, muy criticada. Pero bueno, tenemos mucho de qué hablar por allá y yo me reservaría el tema para otro momento con las aguas más tranquilas. Se cumplieron 6 años y Sí. está muy fresca la herida. Yo solo añadiría muy brevemente a lo que acabas de decir, lo que he dicho todo el tiempo en redes sociales. No se olviden que si culpamos al Estado, estamos culpando a cualquier presidente que ocupe el cargo, porque es parte del Estado. O sea, si la culpa fue el Estado o fue el Estado el que los mató, como decían con Peña Nieto, en tanto no se resuelva, ya sea con López Obrador o el que venga, va a seguir siendo el Estado, ¿eh? O sea, si piden justicia y dicen que es el Estado el que tiene que dar respuesta a eso, porque Y no bueno, gobierna bajo otra plataforma el presidente López Obrador. Él es el representante del Estado. él es exactamente. Y bueno, y como representante del Estado, entiendo que ya pudieron En tanto no liberar. se resuelva, sigue siendo parte de la culpa. Sí, no, pero también entiendo que ya liberaron órdenes de aprehensiones contra una parte intocable del Estado, que era el ejército. 43 o un número importante de militares, se giraron órdenes de aprehensión. Y bueno, pues esto es la Choroteca. Y Enrique, yo creo que nos despedimos hasta la próxima semana. Hay muchas cosas que ver, todavía nos faltó hablar de los memes, cómo surgió la idea de meterle memes a esto, que la verdad el meme se me hace como un vehículo de expresión política importantísimo. O sea, si bien es para reírse, también es para pensar en política. Así es. Bueno, se despiden de ustedes Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido Cayón. Ya saben, like, share, Compartan si les gusta. compartan. Nos estamos viendo. Hasta luego.